Bueno, este marco teórico que les voy a compartir es bastante breve. Eh, Solo quisiera que sean muy atentos a estos criterios de eliminación de oraciones, ¿sí? Em, Hoy vamos a leer textos breves, ¿sí? De los cuales vamos a eliminar oraciones en base a estos tres criterios, ¿muy bien? Denominados inatingencia, contradicción y redundancia, ¿muy bien? Vamos a apreciar aquí tres tipos de inatingencia. No sabemos de repente qué tipo nos corresponda el día de hoy. Entonces vamos a conocer estos tres tipos de inatingencia para quizá tener más recursos al momento de eliminar una oración, ¿sí? Inatingencia de por sí significa que no tiene relación, ¿ok? No está vinculado con el tema. Y de estas tenemos a la inatingencia por incoherencia, inatingencia por desviación, inatingencia por derivación. Ahora, una inatingencia por incoherencia es la que nosotros conocemos como la oración que simplemente no tiene el tema. Muy bien, esa oración es muy fácil de identificar. El detalle va a estar por aquí, en las inatingencias por desviación, porque esta oración, ¿por qué se desvía? Porque sí tiene el tema, muy bien, sí presenta el mismo sujeto, solo que lo que se está predicando o diciendo mayormente, ¿no? De este sujeto es diferente, muy bien. Tú puedes eliminar una oración porque a pesar de que tenga el tema o te mencione al tema, al sujeto, su predicado sea diferente al de la mayoría. Entonces, esa es una inatingencia por desviación. Por ejemplo, si en un texto estamos leyendo oraciones donde mayormente se esté predicando el aspecto biográfico de un autor, de un literato, y por ahí observamos una oración donde no precisamente me habla sobre su vida, sino me está hablando sobre una de sus obras literarias. Entonces ahí yo puedo apreciar que lo que me dice del tema es diferente a lo que la mayoría de oraciones estuvo desarrollando. Entonces, por esa razón, yo puedo decir, ok, inatingencia por desviación es la oración que a pesar de que presente el tema, su predicado es diferente. Muy bien, listo. Ahora, en cuestión de inatingencia por derivación, ¿cómo es esto? La inatingencia por derivación es cuando la oración rompe el nivel de explicación. Vamos a decir, la mayoría de oraciones está presentando un sentido general y una de ellas tiene sentido específico. Entonces, esa se va, la del sentido específico. O si vemos que la mayoría de oraciones tiene un sentido específico y una es muy general, pues se tendría que ir la de nivel general. Y así podemos hablar sobre el sentido positivo, negativo, pero eso ya más se ve, por ejemplo, en contradicción, ¿no? La oración eliminada por contradicción es cuando este sí me presenta el mismo sujeto, el mismo tema, me predica sobre el tema, pero el detalle está en que su sentido va a ser opuesto. Muy bien. Podemos observar que se predica del tema en sentido positivo mayormente, y si una de ellas tiene un predicado con sentido negativo, se va. O si la mayoría de oraciones tiene un sentido objetivo y por ahí vemos una opinión, un comentario, una expresión subjetiva, entonces ahí estamos viendo el sentido opuesto a lo que la mayoría de oraciones presenta. Entonces, a eso me refiero con la contradicción. Esta es más sencilla de identificar, ¿sí? Solo que tienes que ver el sentido, nada más. Muy bien.
En cuestión de redundancia, que es repetición innecesaria de palabras, vamos a observar 4 tipos de redundancia. El primero es la redundancia simple, cuando una oración repite a otra, solo que ¿cuál de las dos se tendría que ir? Muchos piensan que la última, ¿no? La oración posterior, pero eso no es correcto. Tú tienes que pensar que esa idea es relativa. ¿De qué va a depender entonces? Que si una oración repite a otra, la que se tiene que quedar es la que tenga mayor información. Muy bien. Por lo tanto, o en otras palabras, la de menor información se va. Muy bien. También hay redundancia compuesta, cuando una oración repite a dos o más oraciones. Muy bien. La redundancia sintetizante o por síntesis es una oración que resume a todas las demás oraciones. Y la redundancia por implicancia viene a ser una oración que implica partes de otras oraciones. No en este caso todas las oraciones, sino está implicando, por ejemplo, una parte de la oración uno, toda la oración 2, ¿no? O una parte de la oración 3. La redundancia por implicancia se caracteriza porque siempre abarca partes de otras oraciones. Muy bien. Entonces, ahí tenemos 4 tipos de redundancia. No sabemos con qué vamos a cruzarnos el día de hoy, pero vamos a tratar de darle eh, mucha atención a esto, ¿ya? Vamos con cuidado, ¿sí? Yo creo que una manera quizás sencilla para poder desarrollar esto es basándonos en estos 4 pasitos, ¿ya? El primero es que determinemos el tema. Una vez que tú lees las 5 oraciones, determinas el tema. Segundo, precisas la idea principal. Solo recuerda, ¿no? Cómo es que puedes determinar el tema preguntando de qué o de quién se habla. Muy bien. Y este tema tiene que ser global, porque tiene que estar en todo el texto. El paso 2 es precisando la idea principal, pero ¿con qué pregunta? ¿Qué se dice mayormente del tema? Muy bien. Tienes que plantearte esas 2 preguntas para que puedas hallar el tema y la idea principal. Una vez que ya tengas el tema y la idea principal, ya puedes ir a la clave. Muy bien. Y si es necesario, pasa al paso número 4, que tiene que ver con el criterio. ¿Sí? Si lo eliminas por inatingencia, contradicción o redundancia. Nada más. Entonces, hasta ahí ya tenemos los criterios de eliminación y, bueno, 4 pasos sencillos para poder proceder a la ejecución de ejercicios. A ver, vamos al primer ejercicio. A ver, el texto dice así. Al conocer, el sujeto busca aprehender. Ojo que el término aprehender significa coger, agarrar, sujetar, ¿ya? Entonces, al conocer, el sujeto busca aprender el objeto. 2. Formular sus propiedades. ¿Quién va a formular sus propiedades? El sujeto va a formular sus propiedades o caracteres y lograr un contenido significativo. A ver, cuando dice formular sus propiedades, ¿de qué propiedades está hablando? Porque acá hay un referente, ¿cierto? Dice sus propiedades. Hace referencia en este caso a las propiedades del objeto, de lo que quiere él coger o agarrar, ¿cierto? El sujeto busca aprehender el objeto, formular sus propiedades o caracteres y lograr un contenido significativo. 3. La máxima pretensión del sujeto cognoscente es, así, alcanzar un conocimiento objetivo. Miren,
yo quiero resaltar esta palabra, este conector lógico, así. Es un conector de consecuencia. Esto me dice que si la tercera oración tiene un conector de consecuencia, toda consecuencia previamente que tiene una causa, ¿sí o no? ¿Dónde está la causa? Entonces, yo puedo apreciar de que la segunda oración cuando dice formular sus propiedades o caracteres y lograr un contenido significativo, esta acción va a permitir ¿qué cosa? Que el sujeto pueda alcanzar un conocimiento objetivo. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, entendiendo que la 3 es consecuencia y la 2 es causa, toda causa tiene consecuencia y toda consecuencia previamente tiene una causa. Eso significa que la segunda y la tercera oración están cohesionados, están unidos y se están complementando entre sí, lo cual no podemos eliminarla ninguna de las dos. ¿Muy bien? Entonces, por ahí puedo entender de que la uno me sirvió como la introducción, ¿cierto? Al conocer, ya, ok, me da el contexto, el conocimiento. Al conocer o respecto al conocimiento, el sujeto busca aprender el objeto. La 2 te dice cómo lo hace, ¿cierto? ¿Cuál es su causa? Y la 3 te da el resultado. Muy bien. ¿Qué dice la 4? Punto de vital importancia para, ¿qué dice? La teoría del conocimiento. El problema de la objetividad del conocimiento. A ver, ¿dónde habíamos visto sobre conocimiento objetivo? Acá, ¿cierto? Entonces, la 4, ¿qué está haciendo? Punto vital, punto de vital importancia para la teoría del conocimiento. Ya. Ahora, mira lo que voy a hacer, ¿ah? Para que te des cuenta de lo que está haciendo la 4. Voy a resaltar, eh, a ver, de otro color, teoría del conocimiento. Y acá, ¿qué está haciendo la número 1? Al conocer. O sea, estamos hablando del conocimiento. Ya. Entonces, mira, no sé si te das cuenta que la cuarta oración está repitiendo a una parte de la 1 y a otra parte de lo que te dice la 3. ¿Te diste cuenta? O sea, la cuarta oración está repitiendo información tanto de la 1 o una parte de la primera oración y otra parte de la tercera oración. ¿Eso cómo se llama entonces? Se llama redundancia por implicancia. Cuando una oración repite partes de otra oración y se elimina la alternativa dedo. ¿Se entendió? Acá está por si acaso. El tipo de redundancia es por implicancia, porque una oración repite partes de otras oraciones. ¿Viste la repetición? ¿Sí? Conocimiento objetivo, ¿ya? Eso fue repetido en la última parte de la cuarta oración, objetividad del conocimiento, ¿sí? Y teoría del conocimiento fue repetido en la primera parte de la oración, cuando dice al conocer. Nada más. ¿Se entendió, chicos? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿O todo fue entendible? A ver, habla antes de que yo siga, porque ahorita tú vas a resolver solo. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Se entendió más o menos, profesor. Se entendió más o menos. Ok. ¿Cómo hacemos para entenderlo completamente? Otro ejercicio más. Ya, otro más. Ok. Están un poquito tibios ahorita, o fríos. A ver, miren, hay que ser moscas, hay que siempre seguir trabajando con rastros verbales, referentes, ¿ya?
para poder tener una mayor claridad al momento de ver si es que esta oración está repitiendo o no información. Muy bien. Ya por si acaso estoy resaltando con los colores para que se den cuenta de que la cuarta oración sí está repitiendo información. Muy bien, tanto de la 3 como de la número 1. Vamos a uno más. Ya, yo te iba a dejar resolver la 2, pero ya, yo lo voy a hacer. Ay, caray. Ya, dice, la palabra eutanasia viene del griego eu, que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. 2. La legalización de la eutanasia en Holanda abre las controversias nuevamente. 3. La eutanasia aplica el criterio cualitativo. 4. Es mejor una buena vida que una vida larga y mala, con dolor y sufrimiento. 5. Se entiende como el derecho individual a saber cuándo morir. A ver, chicos. ¿Qué tenemos como tema aquí? La eutanasia, ¿cierto? Nuestro tema, ¿cuál es? La eutanasia. En la primera oración me describe el aspecto etimológico, ¿sí? O sea, ¿qué es el aspecto etimológico, profesor? El origen de la palabra, ¿sí? Te da el aspecto etimológico, o sea, ¿de dónde viene eutanasia? Entonces aquí el punto de vista o la observación sobre eutanasia es etimológico. La etimología es una rama de la lingüística. Vamos a decir entonces que la primera oración está hablando sobre un aspecto lingüístico. Ahora, en la número 2, habla de qué? La legalización de la eutanasia. Creo que este es otro predicado, ¿cierto? La legalización de la eutanasia en Holanda abre las controversias nuevamente. Aquí estamos viendo no un aspecto lingüístico o etimológico de la palabra eutanasia, sino aquí estamos viendo ya un aspecto legal, ¿sí? Ya esto es otro contexto, ¿cierto? La legalización de la eutanasia, si es legal o no, aceptarlo, ¿cierto? 3. La eutanasia aplica, ¿qué dice? El criterio cualitativo. Nos está dando en este caso una función, ¿cierto? ¿O en qué consiste esta función de la eutanasia? La 4 dice, es mejor una buena vida que una vida larga y mala. 5. Se entiende como el derecho individual a saber cuándo morir. Yo puedo apreciar que la mayoría de oraciones, veo en la 2, en la número 3, en la 5, oraciones que me están predicando sobre el aspecto legal, sobre lo que es la eutanasia, ¿no? ¿Qué implica legalmente la eutanasia dentro del contexto de derecho, ¿cierto? Y la número 1 me ha dado solamente un aspecto etimológico, como les digo, una rama de la lingüística. Entonces, los contextos son diferentes. ¿Quién está predominando más? El aspecto legal sobre la eutanasia, ¿cierto? ¿Sí o no? Y en la 1 tiene un predicado más que todo lingüístico. Entonces, puedo decir que este es un caso, ¿ya? De inatingencia por desviación. ¿Por qué? ¿Qué es una inatingencia por desviación? Acá está, el segundo tipo de inatingencia. Una inatingencia por desviación es aquella oración que sí te presenta el tema. El tema es la eutanasia, ¿cierto? Ya. Pero ¿qué te está predicando sobre la eutanasia en la primera oración? Sobre un aspecto lingüístico. ¿Y qué te está predicando sobre en la segunda, tercera, cuarta y quinta oración? Sobre el aspecto legal. Su predicado es diferente. ¿Se dieron cuenta? Entonces la 2 se elimina por
y la tingencia por desviación. ¿Se entendió? Mismo tema, pero predicado diferente al de la mayoría. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Hablen. No te escuché nadita, Ilse. Todo claro. Ah, ok, ahora sí. ¿Nadie más? El resto está en su estado Aquí, profe. letargo. Sí está. ¿Sí? ¿Se entiende mejor? Ya. A ver, despierten, chicos, porque básicamente esto es lectura, ¿ya? Son textos cortos. ¿Por qué digo textos? Porque un texto está conformado por párrafos y los párrafos conformados por oraciones. Por lo tanto, chicos, aquí tenemos que aplicar comprensión de lectura, ¿ya? Tenemos por eso dos pasitos previos, ¿no? Para poder identificar la oración eliminada. ¿Cuál es el primer paso? Lees la oración y determinas el tema, ¿ok? Segundo, precisa la idea principal, el predicado discursivo, ¿ya? Es importante, es esencial eso. Si no, vas a entrar en confusión. A ver, te toca. ¿Cuál sería la oración eliminada en la número 3? A ver, en la número 3, ¿qué oración consideran la eliminada? La 3, Es la primera. la oración 3. La tercera oración, Sí. o sea, clave besito. Clave B. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. La respuesta es correcta, la letra B. A ver, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento? Bueno, a ver, el texto dice, contra lo que se insinúe, la crisis de maestros ocupa jerárquicamente el primer plano. Ya, aquí entiendo sobre un problema de maestros, ¿correcto? 2. Sin maestros auténticos, sin rumbos austeros, la juventud no puede andar bien encaminada. 3. El estudiante de espíritu corto mira en el profesor a su dechado, a su figurín, o sea, vamos a entenderlo como a su ejemplo, a su prototipo, a su modelo. Muy bien. 4. Con un profesor desprovisto de interés y de idealismo, el estudiante no puede aprender ni estimar una ni otra cosa. Sin ética, no puede forjar mentes con valores morales. Muy bien.
Bueno, yo estoy apreciando que mi tema, ¿ya? Está basado en los maestros, ¿correcto? En los maestros. Y acá creo que otra vez estamos viendo un predicado diferente que está en la 3 a lo que la mayoría menciona. Si se han dado cuenta, la mayoría de oraciones te está predicando sobre los maestros, sobre un problema que implica en los maestros. Y en la número 3 no se enfoca tanto en los maestros, se enfoca en el estudiante. ¿Me dejo entender? O sea, el problema ya no estaría dirigiendo hacia el profesor, sino hacia el alumno, o en este caso el estudiante. Por lo tanto, yo considero que la número 3 es eliminada por inatingencia por desviación. ¿Ok? Como lo hemos hecho en la número 2, tal cual. ¿Ok, chicos? Así que vamos bien. Vamos a la cuarta, que dice: pocos libros de autores brasileños tuvieron el éxito sorprendente de ese inolvidable titulado Mi plata de naranja lima, del escritor José Mauro de Vasconcelos. 2. Varias ediciones agotadas. Su venta masiva y la extraordinaria acogida de la crítica certifican ese éxito. 3. Vasconcelos, autor de la obra, nace en un país en donde el idioma principal no es el español, Brasil. 4. Sin embargo, los lectores encandilados, o sea, enamorados, cautivados, con las aventuras del protagonista Cheche, ¿no? O CC, exigían. 5. Cuando calienta el sol, vendría a ser la segunda parte de las aventuras de CC. Qué bonito texto. Qué sencillo, lo aprecio. A ver, chicos, si me han seguido con la lectura, ya, se habrán dado cuenta que estamos hablando sobre qué tema. ¿Sobre qué tema estamos hablando? Sobre de un libro. Ok, ya, estamos hablando sobre la obra literaria Mi planta de naranja lima, ¿correcto? ¿Sí? Pocos libros de autores brasileños tuvieron el éxito sorprendente. Entonces, hablando de esos pocos libros que tuvieron éxito, ¿a qué libro se refiere? En la 1 menciona a Mi planta de naranja lima, ¿correcto? Ya, ahí está el tema. A ver, en la 2, lo confirmamos, varias ediciones agotadas. Su venta masiva, a ver, cuando habla de venta masiva, esta es una referencia, ¿ok? ¿Se acuerdan que hemos hablado de la referencia, no? Todo referente, su venta masiva, tiene su referido, Mi planta naranja lima. Eso quiere decir que tanto la 1 y la 2 están cohesionados, concatenados y no los puedes eliminar. Muy bien, 1 y 2 están conectados. Ya, entonces me dice que Mi planta naranja lima, ¿no? Su venta masiva y la extraordinaria acogida. Ah, ya, mira, tuvo venta masiva y una extraordinaria acogida. Perfecto. En la 3, ¿qué dice? Vasconcelos, autor de la obra, nace en un país en donde el idioma principal no es el español, Brasil. Ah, ¿qué está pasando acá? Aquí ya no estamos hablando exactamente de la obra literaria, Mi planta naranja lima, sino aquí ya estamos hablando de quién, del autor de la obra. ¿Me dejé entender o no? ¿Sí? Estamos hablando del autor de la obra. En la 4 dice, sin embargo, los lectores encandilados con las aventuras del protagonista CC. ¿Quién es ese? El protagonista de la obra literaria Mi planta naranja lima. Entonces, fácil, chicos. Se va en este caso, ¿ya? La número 3, porque ya no te está hablando aquí sobre la obra literaria Mi planta naranja lima, sino te está hablando sobre el autor de la obra. ¿Se entendió? ¿Sí? A esto yo le puedo llamar, a ver, si no tiene el tema, porque en ningún momento me ha mencionado
a la obra en la número 3 o no lo ha relacionado. Nosotros lo podemos sobreentender, pero es claro el tema aquí. Mi planta de naranja lima. Y acá te habla sobre el autor. Aquí te habla sobre el autor. Entonces, ahí está. Número 3. Fácil, ¿sí o no? Este se llama inatingencia por incoherencia, porque no te presenta el mismo tema. A ver, te toca. La número 5. Número 5. ¿Sale la A, profesor? Muy bien. Y sí, la respuesta en la número 5 es la letra A. A ver, ¿qué nos dice? Dice, seguramente entre los niños no es menos frecuente la aptitud o la habilidad artística. La raza indígena poco dotada para la actividad teórica se presenta sobresaliente dotada para la creación artística. Ya. Acá hay dos temas diferentes, ¿cierto? Acá me habla sobre la habilidad artística en los niños, ¿correcto? En la 2 me habla sobre la raza indígena relacionada con la creación artística. Niños con aptitud artística y en la 2 raza indígena con creación artística. Bueno, son temas diferentes. A ver, ¿quién va a predominar? ¿Los niños o la raza indígena? Dice la 3, lo que mejor conserva el indio. Ya. En la 4 dice verbigracia, o sea, verbigracia es un conector que equivale a por ejemplo. Por ejemplo, por la Asociación de la Música y la Danza, su trabajo agrario. Ah, ya. Mira, acá dice a su trabajo. Es un referente. ¿A quién está haciendo referencia? Dice a su trabajo, no a sus trabajos. Como dice a su trabajo está en singular. Entonces está haciendo referencia al indio. ¿Dónde se había hablado del indio? Acá también. Entonces está predominando el tema de la raza indígena relacionada con el arte. Y acá dice, dándole carácter colectivo a aquellas muestras artísticas como el Arawi. Ya. Como el Arawi sigue haciendo referencia al indio. ¿Todo bien hasta acá? ¿Sí? Por lo tanto, la número 1 se va por inatingencia. ¿Sí? Claro. Estoy pensando si es incoherencia o desviación, pero aquí mi tema es la relación de la raza indígena con la creación artística, ¿cierto? Entonces, yo creo que en este caso en la 1 no me está hablando del mismo tema, así que puedo decir que es una inatingencia por incoherencia. Muy bien, chévere. A ver, me toca la número 6. América es un continente bañado por el Océano Atlántico que está comunicado con Europa. 2. El Pacífico lo conecta con Asia y Oceanía. 3. Su población llega a casi los 450 millones. A ver, chicos, si estamos hablando de población
obvio que no estamos hablando de la población del Pacífico, ¿no? Estamos hablando de la población del continente americano, ¿sí o no? Y en la 2 está hablando del Pacífico. A ver, 4. Es una de las 5 partes del mundo y es la segunda en extensión. ¿Quién? ¿Quién es? Es una de las 5 partes del mundo y es la segunda en extensión. Creo que te sigue hablando del continente americano. Consta de 2 grandes masas continentales vinculadas entre sí por una serie de 3 istmos. El más angosto es el de Panamá. Chicos, definitivamente estamos hablando del continente americano. ¿Sí o no? Entonces, la que se va en la número 6. A ver. Ah, me he dado cuenta de un detalle. Mira, casi elimino la número 2. Casi elimino la número 2. Pero a ver, ¿qué oración se debe eliminar? Mira, me di cuenta de un pequeñito detalle. Yo casi elimino la 2 pensando que nos estaba hablando solo del Pacífico. Elimina el 3, profesor. Se elimina la número 3. Ya. Sí. ¿Y por qué se elimina la número 3 y ya no la 2? Porque en el 3 ya te habla sobre su población, ya no se refiere a lo que es Oceanía y eso. Ok, miren chicos. Aquí en la 3 habla sobre la población de quién? Del continente americano. Ya. En la 4 me habla sobre las características, vamos a decir, físicas del continente americano. En la 5 sigue hablando sobre características físicas del continente americano. Va predominando en este caso las características físicas del continente americano. Ahora, en la número 2, mire el detalle, ¿eh? Dice el Pacífico lo conecta. Aquí, esta palabrita, lo, es un pronombre personal, ¿correcto? ¿Ustedes recuerdan los pronombres enclíticos y proclíticos? ¿Sí? Los pronombres enclíticos van después de un verbo y los proclíticos van antes de un verbo, si no me equivoco. Entonces, cuando se dice el Pacífico lo conecta, ¿a quién conecta con Asia y Oceanía? A América, pues. O sea, el Pacífico conecta América con Asia y Oceanía. ¿Me dejo entender? Entonces, eh, aquí hay una referencia, ¿sí? En la número 2 hay una referencia. Todo referente tiene su referido. Lo es referente, América es referido. Entonces, a la número 2 no lo puedo tocar, ¿muy bien? Porque tiene referencia. Entonces, como bien dice su compañero, en la 3 no te está predicando sobre las características físicas del continente americano, sino que ya te habla sobre su población. ¿Me dejo entender? Su predicado es diferente, ¿ok? Es diferente. Entonces, porque su predicado es diferente al de la mayoría, estoy eliminando la número 3. Muy bien. Chévere. Espero que haya sido entendible para todos. Si tienes alguna pregunta, lánzala nomás. A ver, te toca, la número 7. Número 7. ¿Es el primer enunciado?
¿Y esa voz fue de Jocelyn? ¿De quién fue la voz? Ah, no, Jocelyn es. Profesor, yo le dije que era el primer enunciado. Ilse Vanessa. ¿Ok? ¿Qué oración me dijiste que se elimina? La primera. La primera. O sea, la letra C. Sí, ¿Ok? Y la respuesta, tanto de Ilse Vanessa como de Yoseli Emanuel, sus respuestas, chicos, son correctas. Se va la número 1. Muy bien. Chévere, chicos. A ver, observémoslo. De los pre-incas, disculpen, de los pre-incas, no se encuentran restos de arquitectura y su alfarería no se parece a la de otros pueblos. 2. El terreno en que se ubicó la cultura Paracas, ya, acá me está hablando de la cultura Paracas. Y aquí me habla de los pre-incas, ya. En el terreno en que se ubicó la cultura Paracas es arenoso, lo que ha permitido la conservación de las tumbas. 3. En estas, no sé, tilde ya. En estas, el tipo de cámara mortuoria es original. A ver, cuando habla de estas, este es un referente, ¿hacia qué se refiere? En estas se está refiriendo a las tumbas de la cultura Paracas, ¿correcto? Entonces la 3 está conectada con la 2. Los cadáveres, ok. ¿Y estos cadáveres dónde van a estar? En las tumbas de la cultura Paracas. Casi todas las momias, ya está, chicos. Entonces, la 2, 3, 4 y 5 están vinculadas porque nos está hablando sobre la cultura Paracas, ¿correcto? El tema en la 1 es totalmente diferente. Esta es una inatingencia por incoherencia, porque la oración no tiene el mismo tema. ¡Pum! Excelente, chicos. Muy bien. Chévere. Me toca. A ver. Dice la número 8. 1. El estudio Wegener o Wegener, si lo quieres pronunciar en español, sostiene que la Tierra primitiva estaba constituida por un bloque llamado Pangea. Dice que los dos continentes, el eurásico africano y el americano, se encontraban unidos. No existía lo que hoy es el Atlántico y la punta del Brasil. Correspondía el entrante de África y Europa a las costas de Norteamérica. 4. El hombre no había aparecido sobre la Tierra. 5. Estos desplazamientos tectónicos habrían ocurrido en la edad secundaria. A ver, chicos, ¿sobre qué estamos hablando aquí? Sobre la distribución de los continentes o Ok. antes de ello. Podríamos ver los antecedentes, ¿no? Sobre la división de continentes, ¿cierto? ¿Sí o no? Ya. Entonces, hay que observar la oración que no tenga el mismo tema, o sea, una oración que 4. sí tiene el la tema, pero 4. el predicado es diferente, ¿cierto? La número 4. Entonces yo les digo a su respuesta que es la C.
La C de cachimbo, la C de correcto. Muy bien. ¿Qué está pasando con la número 4? ¿Qué dice? El hombre no había aparecido sobre la tierra. ¿Qué miércoles tiene que ver aquí el hombre, cierto? Aquí estamos hablando sobre los continentes, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces aquí es una inatingencia por incoherencia. Perfecto. Chévere, muchachos. Yo creo que estuvo fácil esta. A ver, te toca. La número 9. Yo digo que es la 3, profesor. Ok. Vamos a darle unos segundos más a tus compañeros a ver si están de acuerdo contigo. Bien. ¿Lo tienen, chicos? Sí, y claramente el tema presente en este textito es el capitalismo, ¿cierto? Entonces, lo que hemos tenido que apreciar aquí es el predicado o el contenido, el sentido del predicado. Cuando me habla en la 1 sobre el capitalismo, me dice, en el capitalismo surge, ¿qué dice? La separación entre el productor y los medios de producción. ¿Qué sentido le das tú? ¿Positivo o negativo? Yo creo que si hay una separación entre productor y medios de producción, yo lo veo con un sentido negativo. En la 2, se desarrolla ampliamente, ¿qué dice? La división social de trabajo. También le veo que este predicado contiene un sentido negativo. Bandosa, con sentido negativo. La 3, el capitalismo origina un desarrollo vertiginoso de las ciencias. ¿A qué se refiere con vertiginoso? En este caso se refiere a un desarrollo rápido, intenso, ¿ok? Que en este caso yo ahí no lo veo negativo, ¿eh? Yo lo veo más bien positivo. Creo que aquí me da un sentido favorable sobre el capitalismo. En la 4, además el objetivo dice no es satisfacer necesidades. O sea, en el capitalismo lo que busca satisfacer no son necesidades, sino individualidades. Esto da a entender sobre que tiene una función egoísta, ¿cierto? Y la 5, la casa de ganancias es la fuerza motriz. Ya, ok. ¿Qué ha predominado más, chicos? ¿El sentido negativo o el sentido positivo? Pues el sentido negativo. Así que, en la número 3, como me está presentando un sentido positivo, ya se tendría que ir la tercera. Muy bien. La 9, la letra C. Como tú lo rugiste, tigre. La 9 es la letra C, número 3. En este caso, como es un sentido opuesto, esto sería contradicción. ¿Ok? Contradicción. Muy bien, chicos. Siguiente.
La número 10, me toca. La hemofilia es un trastorno hereditario. Es transmitido por los cromosomas maternos. La madre no sufre la enfermedad, pero la transmite a la mitad de sus hijos varones, los cuales muestran síntomas. La mitad de sus hijos portarán dichos rasgos, como la madre, pero sin tener síntomas. 5. La hemofilia se caracteriza por la falta de coagulación de la sangre en una herida. A ver, chicos, nuestro tema claramente es la hemofilia. Vamos a observar su predicado. ¿Qué está predominando mayormente sobre la hemofilia? A ver, tanto en la 1 como en la 5 hay definiciones, ¿cierto? Sobre la hemofilia, pero hay que apreciar el contenido. Lo que mayormente veo sobre mejor dicho, lo que mayormente observo en el predicado de la hemofilia es sobre su enfermedad hereditaria, ¿cierto? ¿Sí o no? En la 5 me da otra definición que es correcta, ¿ya? Pero es diferente. La hemofilia, dice, se caracteriza por la falta de coagulación de la sangre de una herida. Acá dice, la hemofilia es un trastorno hereditario. Y ese trastorno hereditario se va explicando en el 2, 3, 4. ¿Se dieron cuenta? Entonces, lo que predique la mayoría de oraciones va a determinar el contenido del texto, o mejor dicho, la idea principal. Entonces, como en la número 5, el predicado es diferente al de la mayoría, ojo a que menciona el tema, pero su predicado es diferente. Entonces, la respuesta en la número 10 es la letra E. Se va a la 5. ¿Se entendió? ¿O quieres preguntar por qué? Profesor, disculpe, yo tengo una duda con la 3 y la 4. Con la 3 y la 4. La Sí, madre no sufre la enfermedad, pero la transmite a la mitad de sus hijos varones, los cuales muestran síntomas. La mitad de sus hijos portarán dichos rasgos como la madre, pero sin tener síntomas. Ah, ya, tú lo ves ahí como redundancia, ¿correcto? también, pero también se podría decir que está contradiciendo en parte. A ver, la madre no sufre la enfermedad, pero lo transmite a la mitad de sus hijos varones, los cuales, en este caso hace referencia a los hijos, muestran los síntomas. Ya, y la mitad de sus hijos portarán dichos rasgos como la madre, pero sin tener síntomas. Ah, ya, no, 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 parece reiterativo. Acá cuando dice, pero sin tener síntomas, ya, esta frasecita se refiere a la madre, si no me equivoco, ¿ya? La mitad de sus hijos portarán dichos rasgos, como la madre, pero sin tener síntomas. Mira, acá yo más bien veo una aparente redundancia. Una aparente redundancia. Pero, wow, voy a tener que sacar otro recurso que tiene que ver con los pesos de eliminación. Mira, a ver, no sé si les habrán comentado o habrán escuchado en algún momento sobre que los criterios de eliminación tienen pesos, ¿ya? Tienen pesos. Entonces, a ver, permítame señalarles esto, ¿ya? La inatingencia por incoherencia es una oración que no tiene el tema, ¿cierto? Ya.
Ahora, un texto se caracteriza por presentar 4 elementos. Sujeto, o sea, el tema. Segundo, predicado, que es la idea principal. Tercero, sentido, ¿ok? Y cuarto, aportación, porque brinda más información, ¿ok? Un texto se caracteriza por tener esos 4 elementos: sujeto, predicado, sentido y aportación. Entonces, un texto se supone que tiene peso 4, ¿ok? ¿Por qué tiene peso 4? Repito, porque tiene sujeto, predicado, sentido y aportación. En el caso de la inatingencia por incoherencia, este tiene peso 0, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque si no tiene el sujeto, ¿qué se va a predicar sobre el sujeto si no tiene? El sentido está dentro del predicado, entonces tampoco tiene. Obviamente que si no tiene ni tema, ni predicado, ni sentido, no va a tener tampoco aportaciones o datos que ampliar sobre el tema. Peso 0. En el caso de la inatingencia por desviación, este solo tiene peso 1. ¿Okay? ¿Por qué tiene peso 1? Porque lo único que contiene es el tema, ¿ok? Como estamos viendo aquí, ¿sí? En este caso, estamos observando en la número 5, ¿cierto? La hemofilia, ¿sí? Es el tema, pero me está predicando aquí sobre, vamos a decir, te da solo la definición de hemofilia, pero en la mayoría de oraciones lo que me ha descrito ha sido sobre en qué consiste la hemofilia. En este caso se ha descrito mayormente como trastorno hereditario, ¿correcto? Entonces, aquí el predicado es diferente al de la mayoría. El ejercicio número 5, o la oración número 5, tiene inatingencia por desviación. Este tiene peso 1. La número 4 yo la veo más redundante, ¿ok? Con respecto a la 3. No la veo contradictoria necesariamente, la veo redundante. Ahora, mira lo que voy a hacer. Entonces, la inatingencia por desviación tiene peso 1, ¿ya? La inatingencia por derivación tiene 3.5. ¿Por qué? Si te habla del tema, te predica sobre el tema, tiene sujeto predicado. En cuanto a sentido, solamente le vamos a dar peso medio, 0.5 nada más. Porque aquí solamente rompe el nivel de explicación. De lo general pasa a lo específico, de lo específico pasa a lo general. ¿Correcto? Entonces, no es que no tenga sentido, sí tiene, solo que es un sentido diferente. Muy bien. Entonces ahí le damos 0.5 y como es derivación, los datos derivados siempre van a aportar información. Entonces ahí tienes otro peso más, 3.5. ¿Ok? En el caso de la contradicción, ¿cuánto peso le voy a dar? Ya, acá en este caso le voy a dar peso 2. ¿Por qué razón? Porque las oraciones por contradicción sí te presentan el tema. ¿Ok? Sí te predican del tema. Ya van 2. ¿Qué respecto a su sentido? Su sentido es opuesto. Entonces, si el sentido es opuesto, es lo contrario, es la negación del otro sentido, entonces no la tiene. Ahí sí no tiene sentido. Aquí en contradicción sí no tiene sentido. Si no tiene sentido, entonces ya no te aporta más. Solamente tiene peso 2. Ahora, si tú quieres considerarlo hasta ahora todavía como la número 4, contradicción, ya, hasta ahí, la contradicción, ¿cuánto pesa, te dije? La contradicción pesa 2. ¿Cuánto pesa la desviación? Pesa 1, ¿cierto? Ya, anda quedándote con eso. Muy bien. En el caso de la redundancia, ¿cuánto peso tiene la redundancia? Tiene peso 3. ¿Por qué tiene peso 3? Escucha, porque te habla del tema, tiene sujeto, te vuelve a mencionar el predicado y si, como es repetición, ¿ya? Te va a repetir el mismo sentido, pero tú crees que va a aportar datos, no puede aportar porque es repetición.
¿Se entiende? Entonces, y el sentido, pero no te va a aportar nada porque es repetición de información. Entonces, tiene peso 3. Ahora, si comparamos los pesos, ¿cómo se trabaja? El de peso mayor se queda. El de peso menor se va. En el caso de que tú quieras aceptar, de repente no sé, tú dices, no, profe, es contradicción. Ok, si lo aceptas la 4 como contradicción, ¿ya? Este tiene peso 2. Y la 5 es una inatingencia por desviación. Tiene peso 1, ¿sí o no? ¿Quién tiene mayor peso entre la contradicción y la inatingencia por desviación? Mayor peso, ¿quién tiene? Lo voy a poner en pantalla otra vez. Mayor peso tiene contradicción. ¿Me dejo entender? Tiene peso 2. Entonces, como este peso es mayor al de desviación, la contradicción se queda y la desviación se va por ser peso menor. Y si fuera redundancia, cuando tiene la redundancia 3, ¿no? La 4 es redundante, tiene peso 3, y la número 5 es inatingencia por desviación, tiene peso 1. Entonces, como tiene mayor peso, se queda. Y el de menor peso se va. Entonces, igual se va la número 5. ¿Y esto por qué? Por criterios de peso. No sé si, no sé, chicos. Yo, como les digo, ustedes me preguntan, yo respondo, ¿ya? Entonces, yo no sé si esto les han enseñado, ¿ok? Yo no sé si lo conocen, si lo han visto en algún momento. No les estoy inventando nada porque esto es teoría de propiedades de texto, ¿sí? Y en base a eso se le está dando los pesos, ¿sí? Pero bueno, como les digo, si ustedes me preguntan, va a ser más provechosa la información. Si no me preguntan, entonces ahí nomás yo dejo, yo no hablo, así de simple. Pero como no sé si una de sus compañeras, Ilse tal vez fue la que me preguntó, me atrevo a compartirles esta información, ¿ok? Así que chicos, si se trata de pesos, ¿ya? Sobre criterios de redundancia o de eliminación, creo que la más poderosa es la inatingencia por derivación, es el de mayor peso. Entonces, y la que no tiene absolutamente nada es la incoherencia, tiene peso 0. Entonces, no sé si hasta aquí me dejé entender, estimada. ¿Se entendió la respuesta igual? Sí, profesor, gracias. Ok, ya chicos. Entonces, pasamos a la siguiente. La número 10 la hice yo o la hiciste tú. Yo creo, ¿no? Ya, sí, yo. Ahora, te toca la número 11. Dale. Ajá. Profesor, creo que es el enunciado E, el quinto enunciado, disculpe. La letra E, ¿correcto? Ya. Jocelyn Manuel también me mencionó la letra E. Bacán. Entonces, su respuesta es correcta. Necesito agua. Bien, chicos, en la número 11 la respuesta es la letra E. Es correcta. Muy bien. La ética está presente en diversas actividades humanas. Ok, aquí me habla de la ética. Muy bien. ¿Y qué me predica de esta? Que se encuentra inmersa en las actividades o acciones humanas. 2. La educación no puede estar al margen de la ética.
Ya. Seguimos hablando de la ética, pero en este caso relacionando a la educación. Y la educación es un tipo de actividad humana. Puedo entender entonces que esta segunda oración está desarrollando o está especificando un poco más sobre las actividades humanas relacionadas con la ética, ¿cierto? Si quieren verlo así como una inatingencia por derivación, podríamos considerarla así, porque está especificando. ¿Qué más dice? 3. El maestro debe ser un inculcador. Ah, ya, mira, sigue especificando, ¿sí? El maestro debe ser un inculcador de valores a las nuevas generaciones. Perfecto. Sigue desarrollando de una forma más específica sobre el aspecto educativo con la ética. 4. El político debe entender que sin principios morales no puede organizar debidamente un país. Ah, en este caso habla de la política. Es otra actividad humana, ¿cierto? Que lo relaciona a la ética también. Tú dirás, pero ¿dónde lo relaciona con la ética? Cuando habla de principios morales, ¿ok? Dice, el político debe entender que sin principios morales, es decir, sin ética, no puede organizar debidamente un país. ¿Se entiende? Entonces, seguimos hablando sobre actividades humanas relacionadas con la ética. Y la 5 que dice, la ética corresponde a estudios propios de filosofía. ¿Qué está pasando aquí? Yo puedo apreciar que en la número 5, a pesar de que me habla del tema, que es la ética, lo está relacionando o predicando con otra cosa. En este caso lo dice, lo relaciona, lo corresponde a la filosofía. No, pues yo estoy hablando sobre actividades humanas que están relacionadas con la ética. Por esa razón, se elimina la 5 por inatingencia por desviación. ¿Ok? Inatingencia por desviación. Oración que sí te presenta el tema, pero su predicado es diferente. ¿Está bien? A ver, número 12. Seguimos. El lenguaje constituye una capacidad humana. 2. Existe una estrecha relación entre el lenguaje y otras facultades. 3. Así, por ejemplo, el lenguaje exige la participación del pensamiento. 4. Tanto el lenguaje como el pensamiento son productos sociales. 5. Pensar es, en última instancia, usar los signos del lenguaje. Ya. En la número 1 me habla sobre el lenguaje. ¿Correcto? En la número 2 me sigue hablando del lenguaje, pero en este caso me predica sobre una estrecha relación de este con otras facultades. ¿Ok? Vamos ahí aportando más información. En la 3, así, este es un conector de consecuencia, ¿cierto? Todo conector de consecuencia tiene su causa. Puedo sobreentender que la número 3 es consecuencia de la segunda o de la primera oración. Dice así, por ejemplo, el lenguaje exige la participación del pensamiento. Ah, ya. El pensamiento es otra facultad. ¿De qué? ¿Cierto? De lo que hemos estado hablando en la número 2, ¿cierto? Entonces, creo que la 3 está conectada con la número 2. ¿Me estoy dejando entender? ¿Sí? 2 y 3 no los puedes tocar porque está desarrollando el tema. 4 dice, tanto el lenguaje como el pensamiento son productos sociables. Ya. A ver. No sé si a ti te está pareciendo la número 4 como una redundancia. ¿Sí? Cuando dice, el lenguaje constituye una capacidad humana, existe una estrecha relación entre el lenguaje y otras facultades. Así, por ejemplo, el lenguaje exige, ¿qué dice? La participación del pensamiento. Ya estamos hablando sobre una relación entre el lenguaje y pensamiento. Y aquí dice, tanto el lenguaje como el pensamiento son productos sociales. Ya. ¿Qué dice la 5? Pensar en última instancia, perdón, pensar es en última instancia usar los signos del lenguaje. Entonces, si vamos a utilizar el lenguaje,
ya estamos implicando, creo yo, el aspecto social. ¿Me dejo entender o no? Entonces, yo creo que la número 4 se va aquí. ¿Por qué razón? Por redundancia. ¿Ok? En la 12 marcamos la letra dedo. ¿Sí? Listo. Esta es una, creo yo, redundancia, la número 4. A ver, vamos a ponerlo en pantalla. Esta es una redundancia por implicancia. ¿Ok? El decir, el lenguaje como el pensamiento. Ah, ya. Me está reiterando parte de la información de la número 2 con la número 3, ¿cierto? Son productos sociales. Esta frase, son productos sociales, creo que se está relacionando con usar signos de lenguaje. ¿Tú sabías que el fin de usar los signos de lenguaje tiene un fin social, correcto? O sea, ¿tú para qué utilizas, en este caso, los signos de lenguaje? ¿Cuál es el fin? Comunicarte. ¿Me dejo entender o no? Si tú te quieres comunicar, o es obvio que te quieres comunicar con alguien. ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Entonces, acá yo estoy infiriendo, estoy interpretando, digo, ok, entonces cuando dice son productos sociales, esta parte final de la oración 4 está reiterando información de la última parte de la oración 5. Entonces la 4 es una redundancia por implicancia. ¿Muy bien? Listo. A ver, te toca. Número 13. Número 13. La 13, la 5. Un toque, chicos, un toque que se me apaga, se me apaga. A ver, vamos a ver ya, hijos. Listo, chicos. A ver. Número 13. Creo que es el enunciado 4. Ok. Enunciado 4. A ver. Permítame darle una lectura. La definición es una categoría propia de la lógica. Ya. Ok. Esta es una definición de la palabra definición. Definir, señalar los límites conceptuales entre los que está contenida determinada clase. Ya, seguimos hablando sobre la definición. 3. Así, por ejemplo, al definir el término vaca, debemos registrar una lista de las características definitorias de esta palabra.
Este es un ejemplo, vamos a decir que esta es una derivación, ¿cierto? Un ejemplo de lo que implica la definición, ¿cierto? 4. Mamífero, rumiante, cuadrúpedo, estarían, ¿dice qué? Entre los términos. Ya, atención aquí. Cuando dice entre los términos, fíjense, así por ejemplo, al definir el término vaca, ¿ya? Debemos registrar una lista de características definitorias de esta palabra. O sea, loco, aquí nos pone más ejemplos. Mamífero, rumiante, cuadrúpedo, estarían entre los términos. ¿De qué términos está hablando? Sobre esta lista de características definitorias. O sea, la 4 a mí me parece que es una aportación. Sigue dando más información sobre en qué consiste la definición. O sea, yo lo veo así. Y la 5 dice, la lógica utiliza conceptos básicos en sus contenidos teóricos. Ya. Pero aquí ya me está hablando no exactamente de la definición. Aquí me habla de la lógica. ¿No crees que te está cambiando el tema aquí? Digo, ¿me dejé entender? Yo creo que la respuesta estaría en la letra E. A ver, estimada, no sé si me dejé entender. Estamos hablando sobre la definición, ¿cierto? La definición es, ya, luego acá dice definir, debe ser acá, y señalar los límites conceptuales entre los que está contenida determinada clase. 3, así por ejemplo, o sea, me da ilustraciones sobre lo que es la definición y la 4 sigue aportando más ejemplos. En la 5 cambió el tema. Habla sobre la lógica. ¿Alguna duda o consulta? ¿Se entiende la respuesta? Rosa María, André Paul, Ramírez, Adareli Cristina, Jesús Iván, Ilse Vanessa, mi estimado David Cabrera. Me estoy dejando Sí, profe, entender. está comprendido. ¿Sí? Yo dije las Uy, 5, pues creo que estaba bien, ¿no? sí. Ah, ya. Ok, perfecto. Pero no sé, Ilse, no sé si tú fuiste la que me mencionó la letra dedo, la 4. No sé si tienes alguna duda. No, pero sí estaba clara. Sí, se entendió. Chévere. Bacán. A ver, chicos, les toca a ustedes. A ver, resuelvan desde la 14 hasta la 17, ¿ya? De la 14 hasta la 17, ¿sí? Ah, chicos, ¿verdad? Una consulta. Su segundo examen, ¿qué fecha tiene? ¿O cuál es la fecha de su segundo examen? Este domingo. Este domingo. Oh my God. Ya. Ok, chicos. Ya. Vamos a avanzar con esto y me gustaría hacer un repasito con ustedes luego, ¿ya? Avancen. 5 minutos.
Chicos, un ratito voy a dejar de compartir pantalla. Un toque ya. Sigan trabajando. 14, 15, 16, 17. Y unos minutitos regálenme, por favor. Es por tu beneficio. O para tu beneficio. Ya, chicos, ¿me escuchan? A ver, yo pensé que su examen iba a ser la próxima semana. De verdad que estoy a veces tan cabezón por tantas cosas que he perdido la noción del tiempo, chicos. Ya, entonces, hacemos un repasito. Vamos a hacer un repaso sobre los temas que van a venir este domingo, ¿ya? Bueno, ya eliminación de Sí, profe, oraciones por favor. y organización de la información fue lo último que hemos trabajado, creo yo que eso sí lo recuerdas, pero vamos a hacer un repasito de conectores lógicos, de oraciones incompletas y de relaciones de inclusión, ¿ya? A ver, pero antes que nada, a ver, te paso las respuestas de la 14, ¿ya? La respuesta de la 14 es enano, ¿ya? 14, enano. 15, casa. No sé si por ahí podría alguien digitar las respuestas en el chat. 14, enano. 15, casa. 16, avión. Y 17, dedo. ¿Ok? Repito, 14, enano. 15, casa. 16, avión. 17, dedo. Les paso todas las respuestas mejor, ¿ya? De lo que falta, ¿sí? 18, enano. 19, casa. 20, beso. 21, beso. 22, casa. 23, enano. 24, enano. 25, beso. 26, casa. Y 27, avión. Voy a repetir por si acaso. Desde la 14, ¿ya? 14, enano. 15, casa. 16, avión. 17, dedo. 18, enano. 19, casa. 20, beso.
21, beso. 22, casa. 23, enano. 24, enano. 25, beso. 26, casa. Y 27, avión. ¿Ok? Listo. Si alguien lo digitó y lo puso en el chat, sería fenomenal. Le voy a estar eternamente agradecido. Bien, a ver, chicos. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso sobre conectores lógicos, ¿ya? Miren. A ver. Acá tengo unos ejercicios de conectores lógicos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a apreciar la número 2, ¿ya? Dice, la situación es bastante difícil. No me separaré de ustedes. Tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Si tú lees un ejercicio así, ¿ya? Recuerda cómo lo tienes que completar, cómo tienes que resolver conectores. Obviamente sí tienes que tener tu base de datos, ¿no? Tienes que recordar cuáles son tus conectores de adición, de causa, de consecuencia, ¿sí? Tienes que por lo menos aprenderte 3 o 5 por cada caso o cada tipo de conector lógico. Pero también cómo resolverlo. Resuélvelo por segmentos. Dice, la situación es bastante difícil. Este tiene un sentido negativo. Y acá, ¿qué dice? No me separaré de ustedes. Esto tiene un sentido positivo, ¿correcto? Entonces, yo puedo apreciar aquí que si la primera frase con la segunda frase tienen sentidos opuestos, yo necesito un conector de contraste en el primer espacio, ¿ok? Conectores de contraste. A ver, ¿cuáles son los conectores de contraste que he aprendido? Sin embargo, no obstante, pero, esos tres conectores de contraste. Pero si tú te acuerdas, y debes acordarte, que sin embargo y no obstante, siempre están entre signos de puntuación. Siempre. ¿Correcto? Ah, ya. Y como aquí no hay signos de puntuación, entonces no puedes elegir, sin embargo, tampoco no obstante. Así que la que te queda por elegir viene a ser la letra D. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Ya está. Entonces, aquí tenemos la respuesta. Y el ya que, bueno, recordando que es un conector de causa, la última frasecita que está haciendo con respecto a la segunda. Dice, tenemos la posibilidad de plasmar una obra digna. Esta vendría a ser la causa o la explicación por el cual les dijo que no me separaré de ustedes. ¿Sí? Entonces, una manera, digamos, son conocimientos que debes recordar, ¿sí? De cómo resolver conectores lógicos. Lo mismo, algo similar vas a hacer con oraciones incompletas. Analízalos por partes. Identifica rastros verbales. ¿Ok, chicos? Ya está. Ahí tienes la número 2, entonces resuelta, ¿ya? Eh, a ver, vamos a otro. A ver, vamos a la 3, por ejemplo. Dice, antaño guardabas abundante alimento en tu despensa. Hogaño, se aprecian migajas. Vocabulario. Antaño significa pasado, anterior. Hogaño se refiere a hoy, al presente. Entonces, puedes apreciar que aquí hay contraste, ¿cierto? Hay contraste. Antaño, hoy. Tu conector de contraste, ¿dónde se encuentra? En este caso, el único conector de contraste que tienes aquí es pero. Tu respuesta es la letra C. ¿Se entendió, chicos? ¿Sí? Así vamos trabajando. A ver, un par más, un par más. Dice la número 4. Explicó al juez que asesinó a su víctima. Quiso robarle. Esta segunda frase, con respecto a la primera, viene a ser la explicación. Quiso robarle. Esa fue la razón o fue la causa por el cual asesinó, ¿cierto? Por lo tanto, si quiso robarle es la causa, es la explicación, tú en tu primer espacio necesitas un conector de causa. Puede ser en este caso el conector ya que, pues o porque, cuando se escribe junto, ¿cierto? ¿Sí o no? Junto y sin tilde. Entonces puede ser avión, casa o enano. ¿Qué necesitamos aquí? En el segundo espacio. Dice las pesquisas, profesor, ¿qué son pesquisas? Las investigaciones
demostraron que aquello era solo un pretexto. ¿Qué está pasando aquí? Que la tercera frase está contradiciendo la razón, ¿ok?, que está presentando el asesino en este caso. Entonces, si aquí está presentando una idea que contrasta con la razón que da el asesino, tu segundo conector sería de contraste, y el único conector de contraste es sin embargo. Y te das cuenta que sin embargo, si lo colocas aquí, va a tener que estar entre signos de puntuación. ¿Te diste cuenta cómo funciona esto? ¿Sí? No te olvides, conectores de contraste que siempre van entre signos de puntuación, sin embargo, y no obstante. ¿Ok? Ya está. Ahora, hay unos conectores de concesión, ¿sí? No te olvides los conectores de concesión, ¿ya? Los conectores de concesión son parecidos a los conectores de contraste, porque estos también indican o presentan oposición, ¿ya? Presentan contradicción, ¿ya? No se olviden de eso. Pero normalmente estos conectores van al inicio de una oración. Por ejemplo, dice, te encuentras muy bien físicamente, no alcanzarás un estado óptimo, cuidas plenamente tu bienestar social, emocional. Entonces, aquí yo puedo apreciar que dice, te encuentras muy bien físicamente. Este es un dato positivo. Luego vas a encontrar una coma y después de esta coma dice, no alcanzarás un estado óptimo. ¿Qué está pasando acá? No alcanzarás un estado óptimo está contrastando con la primera frase, te encuentras muy bien físicamente. Cuando tú veas eso, cuando veas siempre contraste de dos ideas que están divididas por una coma, ¿qué necesitas entonces al principio? Conectores de concesión. ¿Y cuáles son esos conectores de concesión? A pesar de, pese a, aunque, aún con tilde, todavía, aun cuando. Entonces, viendo las opciones, podría ser beso, podría ser casa o podría ser enano, ¿sí? Pero ¿qué necesitas en el último segmento? Dice, cuidas plenamente tu bienestar emocional. No alcanzarás un estado óptimo. Esta frase viene a ser una consecuencia o un resultado de una condición. Si el resultado es negativo, ¿cómo tiene que ser tu condición? También tiene que ser negativa, ¿cierto? Entonces, yo puedo pensar que para poner aquí una condición negativa, debería utilizar el sí, no, pero separado, ¿cierto? Cuando es de oposición en este caso, ¿ya? Mejor dicho, cuando es condicional, ¿ya? Eso quiere decir, cuando es condicional negativo, utiliza el sí no separado. Si no cuidas plenamente tu bienestar emocional, entonces no alcanzarás un estado óptimo. ¿Se entendió? Si la condición es negativa, el resultado también es negativo. ¿Ok? Si el efecto es negativo, tu condición también tiene que ser negativa. ¿Ya está? Y ahí tenemos la alternativa E como respuesta. Aunque es un conector de concesión, conectores que indican oposición parcial, pero estos, recuerda, los conectores de concesión van al inicio, ¿ya? Van al inicio. Los conectores de contraste, como sin embargo, estos van en el medio de dos frases. Date cuenta, el pero, mira, también es de contraste, pero va en el medio de dos frases. ¿Te diste cuenta? Los conectores de concesión, como aunque o a pesar de, estos van al inicio. ¿Muy bien? Entonces, un ejemplo más, con esto termino ya el tema de conectores, para pasar a otro tema. La número 9 dice, las inclemencias del tiempo. Los aventureros continuaron su accidentado viaje. Tú puedes apreciar que las inclemencias del tiempo tienen sentido negativo. Estamos hablando de un mal tiempo climático. Los aventureros continuaron su accidentado viaje. Uy, estos aventureros están superando ese problema, ese obstáculo. O sea, no se están dejando llevar o amilanar por el mal tiempo climático. Entonces, hay contraste en estas dos ideas. Como te dije, cuando tú veas contraste entre dos ideas separadas por una coma, ¿qué necesitas? Conector de concesión. ¿Correcto? Ahora, ¿qué nos dice acá al final? Debían llegar a tiempo. Esto vendría a ser una razón. ¿Ok?
¿ok? Una razón por el cual continuaron. La última parte de la oración es la explicación o la causa de por qué ellos continuaron. Para eso podrías utilizar ya que, pues, o puesto que, porque. Tienes 4 opciones. Pero acá en la primera necesitas concesión, ¿cierto? ¿Sí o no? Tus conectores de concesión puede ser a pesar de y no obstante, ¿cierto? ¿Te acuerdas? A pesar de y no obstante. ¿Tú te acuerdas que yo te dije que no obstante puede funcionar como concesión si es que va al inicio? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Quiero que te acuerdes de ese detalle, ¿sí? No obstante puede funcionar como un conector de concesión, ¿ya? Entonces, en este caso, la respuesta viene a ser dedo. Y, profe, ¿por qué está eligiendo no obstante y no a pesar de? Porque si eliges la C, estarías eligiendo el como en el segundo y el como no es conector de causa, es conector de comparación por igualdad. Puesto que sí es conector de causa y tú necesitas en el segundo espacio de la número 9 conector de causa. ¿Muy bien? Listo, chicos. Entonces, algo similar vas a tener que hacer en las oraciones incompletas, ¿ya? Analizar por partes, por segmentos, observar si hay contraste, si hay adición, etcétera, ¿sí? Vamos acá, por ejemplo, vamos aquí oraciones incompletas, ¿ya? Mira. A ver, ¿qué dice la primera? Hablar bien no significa emplear palabras, sino simplemente nuestro pensamiento con la mayor sencillez posible. Yo resalté rastros verbales. Hablar bien. ¿De qué estamos hablando en la oración? Sobre hablar bien. ¿Qué significa hablar bien? Entonces, en la primera parte te dice lo que no significa hablar bien y después te dice lo que sí significa hablar bien. Pero si tú has observado, aquí tengo resaltado la palabra sino, que está escrito junto, ¿ok? Cuando la palabra sino se escribe junto, es de contraste. ¿Me dejé entender o no me dejé entender? Entonces, este rastro verbal, sino, ¿ya? Me va a servir para entender de que tiene que haber oposición. Tú mira las alternativas, ¿ya? Y vas a darte cuenta de que después de sino, tienes aquí una palabra que dice simplemente, ¿sí? Lo voy a resaltar con rojo. Chicos, ¿qué término se opone a lo simple? Sí, mira, después de sino dice simple, lo anterior tiene que ser lo opuesto o el contraste de simple, ¿cierto? ¿Qué palabra se opone a lo simple? Tú miras las opciones y dices, lo difícil o lo complicado se opone a lo simple. Entonces ahí ya se te reducen las opciones. Puedes elegir casa o puedes elegir dedo. ¿Está bien? ¿Qué más tienes? Lo que sucede acá es que como estamos hablando de hablar bien, estamos hablando de emplear palabras, estamos hablando de lenguaje, comunicación. Entonces, ¿cuál es la palabra más precisa y exacta para referirse a lo que significa hablar bien? Simplemente sistematizar nuestro pensamiento o expresar nuestro pensamiento. Si hablamos de lenguaje, hablamos de hablar bien, hablamos de palabras, el término preciso va a ser la palabra expresar. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? Entonces la respuesta de la número 1 es dedo. ¿Cómo llegué a complicadas? Porque yo utilicé un rastro verbal como este conector sino que va a presentar oposición de ideas. Lo simple se opone a lo complicado. Y utilicé la palabra expresar en lugar de sistematizar. ¿Por qué? Por el criterio de precisión léxica. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? Entonces, no te olvides, cuando vas a completar una oración, recuerda la contextualización, utiliza rastros verbales, como yo lo estoy haciendo aquí, y también utiliza la precisión léxica. ¿Ok? Vamos a una más. La literatura se convierte en un instrumento de educación moral a los hombres, los males sociales. Mira, para que no te compliques tanto, puedes resolver esto en un segundo. ¿Sobre qué estamos hablando? Sobre la literatura. ¿Qué dice? ¿O cómo la define? Que es un instrumento de, ¿qué dice? De educación moral. ¿Ok?
¿Cuál es el contexto de este ejercicio? La educación. Entonces, la educación, ¿qué palabra va a precisar? Si estamos hablando del campo o el ámbito educativo, ¿qué palabra precisa y exacta vas a elegir si estamos refiriéndonos a la educación? Enseñar, estimular, comprometer, invitar o llevar. Enseñar, pues. ¿Entendiste? Ya está, así de simple. Aplicas precisión léxica. ¿Se entendió, estimados? ¿Sí? Ahí está. Número 3, avión. Otro, mira. Otro ejercicio te enseño acá. ¿Ya? Mira la 14. Dice, en su, el cardenal invocó a las autoridades. Ya. Algo dio o hizo el cardenal, ¿cierto? Invocó a las autoridades presentes en la iglesia. ¿Y qué fue lo que dijo, en este caso, el cardenal a las autoridades que estaban en la iglesia? Dice, invocó a las autoridades a cumplir con honestidad sus, ya. Ahí podría ser responsabilidades, tareas, funciones, reflexiones, quehaceres. Ya para definir la segunda palabra, aplicas precisión léxica, ¿ok? Ahora, un cardenal, ¿qué hace cuando está en una iglesia y está frente a un público? Contextualiza. ¿Qué es lo que hace un cardenal? Obviamente, expresa un discurso, puede ser alocución, que también es sinónimo de discurso, homilía, que también es sinónimo de discurso, oración no creo, ¿ok? Porque creo que la oración te diriges hacia Dios. Cuando tú oras, te diriges hacia Dios, ¿correcto? Y acá dice el cardenal, invocó a las autoridades, o sea, su discurso va dirigido hacia las personas, no hacia Dios. Cuando uno ora, ¿qué significa orar? Conversar con Dios. Entonces, no puedo utilizar la palabra oración, mucho menos rezo, ¿ok? Lo descarto. Ya van dos opciones que descarto. ¿Y cómo hago eso? Porque ya estoy utilizando mis rastros verbales y me lleva a la contextualización. Entonces, ¿qué tienes que hacer ahora? Precisar la palabra. ¿Cómo se llama el discurso de un cardenal? Se llama homilía. Anda aprendiéndolo. Homilía. El discurso de un cardenal se llama homilía. Busca el significado de homilía y te va a decir discurso o alocución que emite un religioso o una autoridad religiosa, como en este caso el cardenal. ¿Se entendió hasta aquí, chicos? ¿Sí? Muy bien. Espero que hayan captado cómo tienen que resolver estos ejercicios de oraciones incompletas. Y para terminar, ya, relaciones de inclusión. Relaciones de inclusión. Acuérdense, ¿en qué consisten las relaciones de inclusión? En conceptos, ¿ok? Regálenme un minuto, chicos. En conceptos. Por ejemplo, ¿qué concepto incluye a los demás según los rasgos de su definición? ¿Tú te acuerdas cómo traducir esto? ¿Sí? Aquí tienes que elegir la palabra que forme su concepto con las otras alternativas. Si tú tienes idea, obsesión, actitud, recurrente, condiciona, entonces, ¿cuál es la palabra que forma su concepto con las otras opciones? Tú tienes que marcar, por ejemplo aquí, obsesión. ¿Por qué? ¿Qué es la obsesión? La obsesión es una idea recurrente que condiciona la actitud. Respuesta B. Número 2. ¿Qué término incluyen los demás según su definición? Otra vez, eliges la palabra que forme su concepto con las otras ideas. De estas 5 palabras, tú marcas la palabra ensayo. ¿Por qué? ¿Qué es un ensayo? El ensayo es un escrito en prosa donde el autor desarrolla sus ideas. ¿Se entendió? No te olvides que todo se basa en conceptos. Otro ejemplo, mira la número 4. ¿Qué concepto incluye a los demás según los rasgos de su propia definición? Casi la misma pregunta. ¿Qué palabra eliges que forma su concepto con las otras alternativas? Y en estos 5 yo marco la palabra epistemología. ¿Por qué epistemología? ¿Qué cosa es la epistemología? Es la teoría y fundamentos del conocimiento científico. ¿Se entendió? Por último,
Vamos aquí a la número 5. Perdón, la número 8. Dice, ¿qué concepto implica a los demás según sus propios rasgos? ¿Cuál marcarías aquí? ¿Cuál sería la alternativa que forma su concepto con las otras? La respuesta viene a ser la muerte. ¿Qué cosa es la muerte? La muerte es una figura, ¿ya?, de esqueleto humano que porta una guadaña en su mano. ¿Te diste cuenta? Conceptos, conceptos, conceptos. ¿Ok, chicos? Bien, les deseo un segundo exitoso examen. Espero haberles ayudado. Ya, repasen. No te olvides que este tema de relaciones de inclusión tiene que ver con conceptos, ya, sin necesidad de un diccionario, simplemente piensa en qué significa tal palabra, ¿sí? Bien, éxitos. Que Dios los guarde, los bendiga, los ilumine, ya, y nos vemos la próxima semana, Dios mediante. ¿Ok? Gracias, chicos. Muchas gracias, profesor. A ustedes.